Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Emily Yurani Ledesma González. Soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad UNA y estoy en el curso de Cultura Política en el grupo 230 con el tutor William Felipe Hurtado Quintero. Les vengo a compartir esta pequeña exposición sobre mi sector y temática investigada que trabajé durante el periodo académico del curso. Como introducción, pues puedo compartir eh, que la finalidad del curso algo es lograr que los estudiantes comprendamos y argumentemos conceptos básicos de la ciencia y la cultura política en relación a una temática investigada o en general o que esté pues ocurriendo en nuestro entorno social en que vivimos. El sector social que escogí para trabajar durante el curso fue las protestas estudiantiles y me enfoqué en una temática que investigué, que fue la que ocurrió en la movilización estudiantil en Colombia en el año 2011, a nivel geográfico en general, nacional en Colombia. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Porque considero que el sector social de las protestas estudiantiles es de interés propio por la educación que estoy obteniendo en la Universidad UNA y me da pues también tranquilidad y satisfacción el saber que a lo largo de los años los universitarios han venido teniendo protestas pacíficas por una educación digna, por luchar por nuestros recursos en nuestras universidades públicas para pues tener la oportunidad de para estudiantes de bajos recursos poder ingresar a una universidad para crecer profesionalmente y adquirir conocimientos para ayudar a mejorar la sociedad en que estamos y no dejarnos pues como atropellar en qué es lo que diga el gobierno y así tenemos que hacer. Entonces, por ahí creo que es donde comienza pues la oposición del gobierno que nos quiere pues como quitar cada día los recursos para mitigar que los estudiantes pues crezcamos y que se dé cuenta de que podemos luchar y que podemos luchar pues por tener una sociedad digna en que logremos en beneficio para todos, no solamente para alguien en particular. Entonces, por ejemplo, ¿cómo relaciono el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Las protestas estudiantiles considero que son de gran participación en la dictadura y inclusive vienen pues de años pues que se viene luchando por los derechos de la educación en las universidades públicas y donde fue también reconocida pues por gran empresa del periodismo y la Junta Militar, donde debido a eso se han construido residencias estudiantiles para estudiantes que vienen de otros lugares o de del mismo país que quieren estudiar, pero pues no tienen la oportunidad de dónde vivir. Entonces, con este fin también fueron pues creadas esas construcciones de residencias estudiantiles para beneficiar a estos estudiantes. Pues cabe resaltar que en la actualidad pues está la oposición del gobierno nacional e internacional de no permitir el avance del conocimiento y del aprendizaje de la nación. ¿Por qué? Pues por lo que les decía, comentaba ahora que el gobierno quiere pues como minimizar, ir poco a poco, ir como quitándonos los recursos. ¿Por qué? Para tener pues ciudadanos que sin conocimientos ni nada de que solo, por ejemplo, lo que el gobierno diga, entonces por ahí nos vamos. Entonces no, entonces por eso es que estudiamos para adquirir conocimientos, para mejorar, para opinar, para crecer profesionalmente y poder crear nuevas políticas que ayudemos pues a mejorar este entorno social en que vivimos y seamos beneficio propio no solo para alguien en particular, sino pues beneficio en general para todos.
Entonces, por eso, además porque, o sea, la participación política, pues como ese no es solo, por ejemplo, el presidente o algo así, no, son pues está que el grupo de los políticos, que los gobernadores, o sea, son varios estados, por decir, que se unen para crear políticas y leyes que finalmente sí son o no aprobadas pues, ya por el presidente y ver pues a quienes nos afectan o benefician esas dichas leyes. Entonces, ante la democracia, pues porque debemos pues participar como ciudadanos que somos y podemos opinar de que no nos podemos dejar pues qué es lo que diga el gobierno y ya. No, ahí es donde pues estamos actualmente en esa lucha. Porque el periodo de tiempo que ha limitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Porque es donde aquí estudiantes, los docentes, trabajadores universitarios y sindicatos, aquí por ejemplo les hablo de lo que ocurrió en la movilización de estudiantil del año 2011, donde se unían todas estas personas para luchar en contra de la reforma que no garantizaba el derecho a la educación, la reforma que quería pues imponernos cuando estaba el gobierno Santos, donde quería era crear universidades con ánimo de lucro, crear créditos educativos con el fin de que era pues para las universidades privadas, porque una universidad privada pues iba a escoger era estudiantes con que tuvieran créditos educativos para pues así no perder ellos su inversión. Entonces eso era pues esa era la finalidad de esos créditos, autonomía económica para las universidades públicas, permitir que el gobierno destinara recursos públicos a instituciones de educación privadas, limitar los recursos destinados a las instituciones de educación superior estatales de manera temporal. Todo esto con el fin de ir minimizando poco a poco los recursos que están en esos momentos en las universidades públicas, que quienes nos benefician a los estudiantes, por ejemplo, de bajos recursos, el estrato, que no tenemos pues como la capacidad de ir a pagar una universidad privada, ya pues que todos no tenemos las mismas necesidades. Entonces, por eso escogí este tiempo, ya que en esta movilización ocurrió pues hechos históricos que ya ahorita pues más adelantico les comento que ocurrieron y que se llegaron a acuerdos pues por mejorar. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Porque la educación superior es un tema que pues nos compete a todos, ya que somos pues muchos los que nos beneficiamos de las oportunidades y las garantías que nos brinda el Estado. Aquí a personas pues de bajos recursos, los estratos ya pues que no tenemos pues las mismas, que somos estudiantes de que pues nos toca trabajar y estudiar de noche pues para suplir las necesidades del diario vivir que pues que tiene cada persona. Entonces por eso escogí dicho espacio geográfico en general, porque pues es toda una sociedad, un país que quiere pues estudiantes que queremos pues crecer profesionalmente y adquirir conocimientos para mejorar el día a día y en tanto pues ya familia, sociedad y todo pues para ayudar a crecer el país en que estamos. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector de investigado? La población afectada y los actores más relevantes del sector social, pues los estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, los mismos sindicatos, ya que todos somos pues beneficios de estos recursos que nos brinda el Estado pues a través de las universidades públicas. Por eso es que pues no paramos, no se para pues las marchas, protestas contra el gobierno pues para que no nos pida, no nos quite los recursos pues que tenemos
escasos es con la universidad pública, porque pues que tampoco es que tenemos todos los recursos pues necesarios o dignos pues para tener una educación, y pues por eso es lo que luchamos pues cada día en las protestas que se presentan. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Por ejemplo, en la movilización del año 2011, donde se ocurrió un hecho histórico que fue lamentablemente pues el 12 de octubre del 2011, donde un estudiante de medicina de la Universidad de Santiago de Cali falleció a causa del lanzamiento de un artefacto explosivo. Esta investigación fue pues investigación, medicina legal y todo eso, y dictaron el informe de que sí el estudiante murió pues por ese artefacto. Debido a esto, donde en ese año se vieron más protestas estudiantiles, donde no a la reforma de la ley 30, donde en ese año, con ese año ese paro duró más casi prácticamente un mes, donde se logró, estaba el gobierno Santos, se logró bajar esa reforma donde el presidente Santos no la aprobó y se comprometió a tener actos democráticos con los estudiantes con el fin de crear una nueva reforma en beneficio de todos, que eso era pues lo que se protestaba, porque pues tener recursos dignos, pues para los estudiantes tener nosotros educación digna, tanto pues para los estudiantes, para los salarios de los docentes, salarios administrativos, empleados, que son los que nos vemos pues afectados con estas leyes que nos quiere pues imponer el gobierno. Esa fue un gran hecho histórico, que fue esa movilización en el año 2011, porque fue histórico de que primera vez que ganan los estudiantes contra el gobierno, donde el gobierno pues acepta y no aprueba esa reforma. Entonces, eso fue un hecho histórico, fuera pues lamentablemente lo del estudiante, pero se logró esa lucha contra el gobierno. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El contexto actual es pues, el sector social de las protestas. Al realizar esta investigación y pues otros artículos y historias pues que he estado consultando pues de todas las protestas estudiantiles, me he dado cuenta pues por ejemplo también ahora en este año, el 31 de octubre, donde se hubo una protesta que se le denominó la Noche de las Máscaras, donde estudiantes pues seguimos luchando pues por los recursos de las universidades públicas, donde pues cada día el gobierno nos las quiere mitigar, tanto pues a los estudiantes como a los docentes, bajarle sus recursos, tema salarial, pensional. Entonces eso es la lucha pues que nos encontramos también en estos momentos. Ahora también estudiantes se ven o nos vemos preocupados por el tema de los enfrentamientos entre descapuchados y el ESMAD, que pues esto como dicen, nos apagan, porque ya solamente las noticias hablan como dice, de lo malo que pasa en las protestas. No se habla del por qué se está protestando, o no nos quieren escuchar o nos ponen a un lado para no escucharnos y no tenernos en cuenta, pues para no aprobación de esa reforma, de que no estamos de acuerdo con esas leyes, y es donde pues se sigue con las protestas estudiantiles para que pues haga y haya gran participación en la dictadura, para que nos escuchen y nos sean valer nuestros deberes y derechos, ya que pues que somos estudiantes que queremos pues crecer, y pues otra vez con esas leyes, quién sabe en unos años pues cómo estaremos. Entonces por eso hay que luchar desde ahora y no dejarnos imponer lo que el gobierno dice ya. No, ¿por qué? Porque ellos solo quieren es
quitarnos las universidades públicas y ponerlas privadas con el fin de que solo se beneficie una sola persona. ¿Quién? El dueño de la universidad privada. Entonces, hay quienes nos vemos afectados, todos los estudiantes, más estudiantes que no tengan los recursos pues para ir a pagar una universidad privada, más estudiantes de bajo nivel de estratos que tenemos, que se cuentan pues con la oportunidad y que uno pues al salir uno de bachillerato uno siempre pues tiene la aspiración de uno seguir estudiando, y pues si se ponen esas leyes pues ya uno quién sabe quién más adelante pues si se pueda uno ingresar a una universidad. Entonces esa es la lucha pues que se tiene en el momento. Ahora, por ejemplo, también se presentan las alianzas con las universidades privadas. También, ¿por qué? Porque el gobierno inclusive ahora también les quiere quitar, les está minimizando pues los recursos a las universidades privadas. Entonces también, por ejemplo, ahorita ya las universidades privadas se están huyendo con las públicas, pues para seguir luchando en contra del gobierno de la reforma que quiere implementar nuevamente. Por ejemplo, ya se había logrado con el gobierno Santos una, un mínimo esfuerzo, pues de al menos de que se llegaran a acuerdos democráticos para una nueva reforma, pero pues estos momentos otra vez se echó para atrás ya ahorita con el presidente Duque, donde quiere pues cambiarlo todo. ¿Cuál es la relación de la temática de investigar con el concepto cultura? La relación que considero con el concepto de cultura es que las marchas y las manifestaciones se realizan a diferentes sectores políticos y a normas operativas de un gobierno. ¿Por qué? Por lo que les decía ahora, ahorita el gobierno no es solo, por ejemplo, el presidente y ya, no. Hay sectores políticos que están donde están los diputados, que los políticos, pues las asambleas, todos esos grupos que se unen pues para proponer y dialogar pues leyes o propuestas para que el gobierno sea aprobado o no esas leyes para la sociedad. Entonces, por eso, porque la cultura política para mí es conocimiento, donde tenemos como ciudadanos el deber y el derecho de, pues, de obtener expresión, podernos expresar en esas decisiones democráticas, donde debemos que nos tengan en cuenta y no solamente pues que solo el gobierno y esos grupos son los que decidan por todos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Lo que te digo. Porque las protestas estudiantiles en Colombia aportan una tendencia a lo largo del tiempo. Cada vez son un poco los recursos que el gobierno pues, nos quiere invertir con bajas coberturas y de mejorando los sueldos del docente. Entonces, por eso aquí digo la democracia, donde debemos seguir luchando para que nos tengan en cuenta de que no somos personas y ciudadanos, estudiantes, docentes, en que el gobierno impone esta ley y tenemos que seguir ahí, no. Tiene que tener democracia, donde que nos tengan en cuenta y que no hagamos valer nuestros derechos por la educación y porque debemos tener una educación digna, con recursos suficientes, tanto pues para las universidades públicas, para que nos puedan ofrecer pues educación digna, tanto también para los docentes, trabajadores, empleados, pues que ya hay donde pues, toca el tema salarial, tema de pensión, todo eso es pues para tener una sociedad digna y pues poder contribuir a la educación digna para los estudiantes. Considero que con el desarrollo de este curso pude adquirir y abordar conocimientos con el fin de tener expresiones o opiniones diferentes, pues lamentablemente a los acontecimientos que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en donde seguimos con la misma lucha que se viene desde años atrás con el gobierno de que mejore antes los
recursos ante las universidades públicas y no que antes nos los quite. ¿Por qué? Lo que le decía, porque queremos aprender, queremos conocer, queremos opinar, queremos que el beneficio sea para toda la sociedad y no solamente en beneficio propio de una sola persona. Entonces, esa es mi conclusión de que debemos, y además debemos unirnos, fortalecernos, porque para lograr nuevos cambios en las políticas, ya que pues que cada día nos roban y no decimos nada. Entonces, por eso considero que debemos seguir unidos y seguir luchando ante el gobierno de que logremos una democracia digna para todos y no solo para una sola persona. Agradezco pues la atención prestada. Muchas gracias, compañeros y tutor.